Hola muchachos, buenas tardes. Quiero que recordemos antes de empezar con insuficiencia hepática algunas funciones del hígado. Me voy a ir rápido porque quiero soñar que ya leyeron estas presentaciones. Uno, estudiar al hígado nos llevaría muchísimo tiempo, por eso hay una subespecialidad, pero rápidamente las funciones para entender la fisiopatología de la insuficiencia hepática. Dentro de las metabólicas anabólicas, vamos a tener que el hígado contribuye al mantener la glicemia a través de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis. Por lo tanto, en la insuficiencia tenemos hipoglicemia. ¿Qué más? En la anabólica de la síntesis de proteínas tenemos en la síntesis de albúmina, como ya habíamos visto, la hipoalbuminemia me lleva a la disminución de la presión oncótica, por lo tanto, ascitis edema. En lo que se refiere a factores de la coagulación, vamos a tener que en su deficiencia tenemos síndrome hemorrágico. También va a sintetizar otras proteínas importantes para el metabolismo, como la aptoglobina ceruloplasmina, que sirve sobre todo para eliminar detritus, fármacos, etcétera. Por lo tanto, va a disminuir esta capacidad hepática de poder transportar fármacos y por lo tanto eliminarse. Por lo tanto, tiene un efecto tóxico. Dentro del metabolismo de lípidos, tenemos que el hígado capta ácidos grasos libres y los convierte a triglicéridos. Este es uno de los mecanismos que interviene para que en la insuficiencia, sobre todo en la crónica, se dé la esteatosis hepática. También en la síntesis del colesterol vamos a tener una hipercolesterolemia en ictericias obstructivas. Disminuyen los ésteres del colesterol, sobre todo en la enfermedad aguda del hígado. En cuanto a la síntesis y liberación de lipoproteínas, sobre todo las de alta densidad, vamos a tener que va a haber una tendencia a la pteromatosis. Síntesis de sales biliares, ya lo vimos, lo revisamos en diarrea, puede originar esteatorrea, síndrome de mala absorción, prurito y el aumento de las sales biliares en suero. ¿Qué más tenemos dentro de las catabólicas? Como pueden observar, en lo que es la conjugación, solubilización y desaminación de medicamentos, vamos a tener que estos fármacos van a tener mayor tiempo de actuación y por lo tanto acúmulo y toxicidad. En lo que se refiere a la conjugación y eliminación de bilirrubina, me lleva a ictericia. La síntesis de urea a partir de amoníaco va a hacer que haya una hiperamoniemia, urea baja, por lo tanto, y me va a originar o es uno de los mecanismos propuestos en la encefalopatía hepática. En lo que se refiere a la metabolización de esteroides, sobre todo de hormonas, vamos a tener que disminuye la degradación de hormonas gonadales, y aldosterona. Por lo tanto, tenemos hiperaldosteronismo con su hipernatremia, tenemos ginecomastia, feminización y virilización, porque van a estar actuando mayor cantidad de tiempo las hormonas gonadales. Tenemos aquí que en lo que la función sobre todo de lisis de antígenos bacterianos y sobre todo los dietéticos, va a haber una tendencia a mayor cantidad de infecciones. En cuanto a sus funciones de almacenamiento, como podemos observar, tenemos las vitaminas liposolubles, tenemos la K, la A, la D y la E, por lo tanto, las deficiencias que nos va a traer como consecuencia esta sin disminución de almacenamiento de estos factores. Igual lo tenemos en la vitamina B12 y ácido fólico, que me van a llevar a la anemia megaloblástica. En cuanto a minerales, si se quedan y no se pueden eliminar, vamos a tener
hemocromatosis y hemosiderosis. En cuanto al cobre, puede contribuir a la anemia por deficiencia de cobre, a la enfermedad de Wilson y a la cirrosis biliar, recordando, ¿verdad?, que el cobre es un metal y puede originar un proceso inflamatorio crónico fibroso en el hígado. Esto ya lo revisamos, va a tender a haber una tendencia a la bacteriemia porque no está depurando el hígado a través de sus células de Kupffer. Esta hermosa imagen podemos ver un hepatocito, cómo está la organización de las cadenas de hepatocitos, la triada famosa, y entramos a lo que sería la insuficiencia hepática. ¿Cuál sería el concepto? Va a ser un síndrome muy importante porque es agudo. Esta insuficiencia hepática aguda, donde disminuye muy rápidamente la función, va a tender a desarrollar una encefalopatía en las primeras 8 semanas. Es una de las características de la insuficiencia hepática aguda. Y esto sin evidencia previa de una enfermedad hepática. Podemos tener 2 grupos. Algunos autores manejan hasta 3 subgrupos. Tenemos la fulminante, donde el coma hepático por la encefalopatía va a suceder durante las 2 semanas que siguen al comienzo de los síntomas. Y el subagudo incluye pacientes que van de las 2 a 8 semanas después del comienzo de la ictericia. Hay que recordar que la ictericia es uno de los signos que nos denotan probable enfermedad hepática, y a partir de que apareció este signo podemos encontrar la encefalopatía en estos pacientes. Bueno, vamos a tener y recordar que la lesión hepática puede tener 5 caminos. 1, degenerar y acumularse, haber necrosis y apoptosis, por lo tanto lesión, que este es el que más nos importa. Puede haber un proceso inflamatorio como en una hepatitis aguda sin que haya lesión, y la regeneración, que es lo que siempre esperamos idealmente, que el hepatocito no se lesione, no se muera, no entre en apoptosis y se pueda regenerar. Este mecanismo de fibrosis es lo que más vamos a encontrar en la insuficiencia hepática de tipo crónica, sobre todo. Cuando el hígado sobrepasa esta adaptación, siendo un órgano muy noble porque empieza a dar síntomas, cuando ya hay una lesión o agresión en un 80-90% de su masa hepática, entonces ya se va a manifestar como una insuficiencia hepática. Bien, esta imagen que están viendo ustedes aquí nos está proponiendo los 2 mecanismos principales de daño en la insuficiencia hepática aguda. Uno va a ser el mecanismo necrótico, donde vamos a ver que vamos a tener que el estrés oxidativo va a alterar la mitocondria con la disminución del ATP, falla de la membrana para poderse defender ante las agresiones y puede irse a necrosis. En el daño inflamatorio, donde sobre todo se está mediando a través de procesos inflamatorios y mediadores humorales, tenemos la intervención de las caspasas, como recordarán ustedes haber revisado en el proceso inflamatorio en inmunología. Y esto nos puede llevar a un proceso de apoptosis, recordando que significa muerte celular programada. ¿Qué más tenemos? Vean ustedes, en la necrosis disminuye el ATP, hay edema, hay despolarización mitocondrial, hay ruptura de la membrana que nos va a llevar a la disfunción orgánica. En la apoptosis se mantiene el ATP, pero se activan las caspasas, se condensa la cromatina, lo que nos lleva a que se degrade el DNA y por lo tanto no hay reparación, se reabsorben componentes celulares y finalmente tenemos que se activan células de Kupffer como una respuesta inmune innata, hay una
función inflamatoria, respuesta inflamatoria, hay mediadores humorales y una disfunción orgánica múltiple. Por lo tanto, se afecta al hígado, trayendo como consecuencia alteración en sus funciones. ¿Qué más tenemos? Vean que el mecanismo común de daño o lesión hepática que nos va a llevar a insuficiencia independientemente de la etiología es la necrosis por los mecanismos que van a ser predominantemente inmunológico, citotóxico e isquémico. Veamos cómo se lleva a cabo el mecanismo inmunológico. Sobre todo vamos a tener de ejemplos las hepatitis virales. Aquí podemos ver a los virus de la hepatitis donde van a tener un importante papel el proceso inflamatorio como lesión al propio hígado. En el mecanismo citopático o citotóxico vamos a tener que el hígado a través de metabolitos se va a lesionar. Y aquí tenemos de ejemplos etiológicos, la manita faloides, que es este honguito muy bonito como vemos en los pitufos, disolventes industriales que dañan directamente el acetaminofén y algunos compuestos organofosforados. En el daño isquémico, que va a ser el responsable de necrosis, lo vemos en el síndrome de Budd-Chiari, que sería una estenosis de la vena hepática, o en las infiltraciones tumorales, ya sea un hepatocarcinoma o tumores que van a metastatizar y lesionar el hígado, o en otros casos donde va a disminuir la perfusión hepática y por lo tanto se instaura el daño. Aquí le dejamos en este momento y terminamos.